Hola familia, qué gusto que podamos estar otra vez reunidos y podamos compartir más de la palabra del Señor. Y en este tiempo especial, yo sé que Dios quiere hablar nuevamente a tu vida y quiere aconsejarnos, dirigirnos y ayudarnos a que podamos vivir vidas que estén libres de la ansiedad y del afán. La semana pasada estábamos compartiendo este mensaje que trataba sobre cómo podemos combatir el afán. Y hoy vamos a ver finalmente cuáles son los consejos que Jesús ofrece para que podamos nosotros terminar con las preocupaciones que lo único que hacen es robar la paz y la tranquilidad de nuestros corazones. Aquella paz que Dios nos ha dado, aquella paz que Dios quiere que experimentemos y que podamos disfrutar del gozo del Espíritu en nuestras vidas. Por eso quiero que podamos sumergirnos en esta palabra y que podamos descubrir cuáles son los consejos que Jesús ofrece para poder luchar contra esto. Amén. Así que te invito al libro de Mateo capítulo 6, este capítulo que hoy por fin podremos terminar y que nos da este fin último, esta etiqueta, este cintillo o moño del regalo para poder finalizar con la bendición de esta palabra. Y vamos a leer desde el versículo 30 en adelante hasta el verso 34 para descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice así la palabra del Señor. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje de las Escrituras que nos invitan a reflexionar sobre cuál es nuestra reacción, cómo debemos comportarnos frente a los diferentes problemas, escenarios o situaciones que vivimos diariamente. Cómo debemos afrontar esto, Señor, con qué mirada debemos ver las cosas y cómo nuestros corazones deben confiar en tu providencia, en tu cuidado y en tu amor. Ayúdanos, Señor. Atesora en nuestros corazones esta bendita palabra que nos ayude a comportarnos y vivir como es digno del reino de los cielos. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta palabra es sumamente especial. Como veíamos la semana pasada, Dios, Jesús, apunta directamente a cuál es la reacción que el cristiano debe tener ante las preocupaciones, los afanes, las ansiedades que produce la vida misma, nuestra experiencia aquí en la tierra. Y sobre esto me llama mucho la atención esta forma de describir cómo Dios se preocupa de su creación y mucho más de sus hijos, de aquellos que ha creado y que tienen un propósito por el cual vivir. Y el verso 30 dice, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Aquí el énfasis de Jesús está en el valor que Él le da a la creación y mucho más a el ser humano. Me gusta cómo lo expresa el libro de Mateo en el capítulo 10, versos 29 al 31 y dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Y si te acuerdas de la semana pasada, el Señor hablaba, el Señor ejemplificaba su preocupación por las aves del cielo que Él alimentaba. Y luego nos da el ejemplo en el verso 29 sobre los lirios del campo, sobre la vegetación misma que el Señor viste y que le da aún más hermosura y belleza que los mejores ropajes del rey Salomón. Aquí en el verso 30 el Señor nos está diciendo que Él se preocupa por algo que para el hombre parece insignificante, las plantas, las hierbas del campo. Y de esas, si el Señor se preocupa mucho más de al ser humano que ha creado con pasión y con mucho detalle. Ahora, ¿cuánta falta hace que Dios nos recuerde lo que valemos para Él? Quizás has pasado por situaciones en las que tú mismo no reconoces el valor que tienes. No reconoces cuán importante eres para Dios. Y el Señor con eso está diciendo, mira, si para mí es importante la vegetación que uno pasa y pisa y destruye, ¿cuánto más es importante el hombre? ¿Cuánto más es importante mi creación humana? Eso es lo que realmente intenta expresar Jesús al decir esto. Hoy el mundo se pierde en el sentido de no reconocer lo valioso que es. Y el afán lo único que hace es disminuir el valor que tenemos. Solamente es enredarnos en las preocupaciones del mundo que no tienen importancia. Muchos hombres y mujeres se han olvidado de que son valiosos, importantes y por sobre todo que son amados. Si recuerdas este pasaje maravilloso de Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta es la más maravillosa expresión de todas. No hay otra comparación para expresar que el amor de Dios alcanza para todos. Y ese es el amor que nos da valor. Ese es el amor que hace que seamos importantes para el Señor. Es la expresión que mejor resume el sentir que hay en el corazón de Jesús. Así que si la hierba que hoy vive, que hoy está manifestada en el campo, pero mañana se va, si eso tiene valor para el Señor, cuánto más el hombre que trasciende, cuánto más es importante y valioso el ser humano para el Señor. Y la expresión termina con otra frase en el versículo 30 y dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta expresión o palabra suena, hombres de poca fe. Realmente es una expresión que intenta llamar la atención. Prácticamente es una acusación grave contra nuestra falta de fe. Y sí, afanarnos es tener poca fe, es despreocuparnos por lo de Dios, pero preocuparnos por lo del mundo. Y eso hace que sintamos que por nosotros mismos vamos a lograr alcanzar aquellas cosas que no podemos. Y eso trae preocupación, pero a la vez hace que nos desvinculemos de Dios, hace que no creamos en que Él proveerá, en que Él tendrá cuidado. Y sabes, déjame recordarte esto que probablemente tú ya sabes. Esta expresión de hombres de poca fe debe recordarnos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Desconfiar de la provisión de Dios o preocuparnos por aquellas cosas que Dios ha prometido hacerse cargo es manifestar una evidente falta de fe. Es mostrar que tenemos poca o casi nada de fe en nuestra vida y por consiguiente será imposible agradar a Dios con muy poca fe en nuestras vidas. La expresión hombres de poca fe aparece 5 veces en el libro de Mateo. Es quien más usa esta expresión. Lucas, por ejemplo, lo ocupa una sola vez.
Pero Mateo ocupa esta expresión varias veces. Probablemente la escuchó de los labios de Jesús y le llamó la atención y la dejó registrada en su libro. Y me llama la atención que cuando el Señor habla de que sus discípulos o que quienes le acompañaban tenían poca fe, lo hizo específicamente en cosas que tienen que ver con la ansiedad y con el afán. Un pasaje de ellos es este, el capítulo de Mateo 6:30, que nos habla de la preocupación por las cosas cotidianas de la vida, y eso no es más que el afán mismo. Pero otro pasaje como Mateo capítulo 8:26 habla de la falta de fe que provoca parálisis, que paraliza, que te detiene, que no te deja avanzar. Y esa es la sensación de peligro que hace que las personas se sumerjan en el afán. O también el capítulo 14, cuando vemos ahí a Pedro caminar sobre las aguas y cuando ve que las aguas eran más fuertes que su confianza en el Señor, empieza a sumergirse. ¿Y qué sucede con él? El afán le lleva a la duda. Y es otro de los problemas que sufrimos cuando tenemos falta de fe. El capítulo 16, verso 8 del libro de Mateo, habla de que la falta de fe puede ser un obstáculo para que podamos entender o comprender lo que Dios nos está diciendo o cuál es su voluntad para nuestra vida. Y eso aquí apunta a una falta de entendimiento. La poca fe nos va a llevar a no comprender los planes de Dios. Y por último, en el capítulo 17, verso 20, habla de que la falta de fe no permite llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Y eso no es otra cosa más que incapacidad. Así que déjame resumirte esto. Cuando tenemos poca fe, cuando el afán gana la batalla en nosotros, nos transformamos en personas ansiosas, en personas con una falta increíble de entendimiento, en personas incapaces, llenas de duda y que están sumergidas en el peligro. Es tremendo, ¿no? Cuánta necesidad tenemos de que el Señor aumente nuestra fe. Y es lo que le dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe, ayúdanos. Que sea esa también nuestra oración. Cada una de estas expresiones fue acompañada de esta reprensión. Hombres de poca fe. ¿Te has encontrado en esta situación? ¿Que te ha faltado fe? ¿Que te ha faltado confiar en el Señor? ¿Que te ha faltado descansar en el Señor? ¿Que Él tiene cuidado? Con esta reprensión Jesús deseaba que sus discípulos volvieran a confiar plenamente en Él, que volvieran a poner su mirada y su seguridad en el Señor. ¿No hará mucho más a vosotros? Eso es lo que termina diciendo este versículo 30. ¿No hará mucho más a vosotros? La versión PDT de este mismo pasaje dice: con mucha más razón cuidará de vosotros. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: tengan por seguro que cuidará de ustedes. El Señor cuidará de ti. El Señor tiene cuidado de ti. El Señor te ama y se preocupa de ti. Me impresiona aquí el argumento de Jesús para confiar en Él. ¿Sabes qué? Hubiera bastado con que Él con su autoridad les dijera a los discípulos: confíen sin dudar en la provisión de mi Padre. Confíen en que mi Padre les dará todo. Pero aquí nos dice una cosa muy distinta. ¿No hará mucho más a vosotros? En cambio, el Señor nos está diciendo que preocuparnos con tanto esmero por aquello que consideramos menos valioso, como las plantas. Imagínense qué valor tiene. Ahora compárenlo con el valor que tienes tú o que tengo yo para el Señor. Verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ahora sobre esto empecé a pensar, a meditar. Y la verdad es que es difícil poder alinearnos con el afán por estas cosas cuando no lo hemos vivido. Personalmente, dentro de mi historia, pasamos como familia muchos momentos en mi niñez en que teníamos necesidades latentes. Hoy Dios nos ha
permitido avanzar en materia económica y nos ha bendecido mayormente. Hemos confiado, hemos aprendido, hemos pasado por situaciones y hoy, por ejemplo, yo no me preocupo el día de mañana si voy a tener agua o si voy a tener comida o si voy a tener un vestido, porque Dios ha suplido eso. Dios ya ha permitido que nuestra capacidad económica vaya incrementando, pero sí lo vivimos. Entonces hoy me es difícil poder decir, ¿son esas mis preocupaciones? Pero la verdad es que son preocupaciones reales para otras personas. Son preocupaciones que existen. Ahora la verdad es que si estas no son mis preocupaciones, yo puedo preguntarme, entonces, ¿cuáles son las cosas que me preocupan? Me preocupará probablemente que mi jefe no me ha aumentado el sueldo y no estoy ganando lo suficiente, o que no me reconocen en mi trabajo, o que no me reconocen en mi casa. Quizás me estará preocupando que el auto que ya tengo está viejo y me gustaría renovarlo, o que no estoy ganando suficiente dinero para poder darme los gustos que yo quisiera. Las preocupaciones, las ansiedades pueden evolucionar, pueden mutar, pueden incrementarse o pasar a niveles mucho superiores, pero existen, son reales y latentes en nuestras vidas. Y en diferentes escalas a algunos les afecta, como los ejemplos que aquí prácticamente expone Jesús, pero a ti y a mí nos pueden afectar de manera muy distinta. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son las cosas que a ti te mantienen despierto y que no te permiten tener paz y el gozo del Señor experimentado en tu vida? No sé cuáles son tus preocupaciones, pero puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Por qué no debemos preocuparnos si parece que estas demandas o que las cosas que vivimos son sumamente legítimas como necesidades por las cuales deberíamos preocuparnos? Y la respuesta está aquí en el versículo 32. ¡Qué maravilloso es el Señor! Versículo 32, y presta mucha atención. Primer argumento de Jesús. Porque los gentiles buscan estas cosas. Este es el primer argumento de Jesús y créeme que es poderosísimo. La versión Nueva Traducción Viviente nos permite aclarar mucho el panorama y dice de la siguiente forma. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¡Wow! No te puede dominar a ti. Si eres hijo de Dios, no deberían preocuparte estas cosas. Es muy distinto que alguien que está en el mundo o que no tiene al Señor le preocupen, pero a ti no te tienen que preocupar. Estas cosas les afectan a los que no tienen al Señor. Pero si quieres que quede aún más claro, está la versión PDT que dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Trata de satisfacer sus necesidades, trata de arreglar sus preocupaciones, le da valor a sus necesidades. Ellos, pero no tú, no yo. El primer argumento de Jesús nos habla de que estos afanes o preocupaciones no son naturales en los hijos de Dios, no deben ser parte de nuestra vida. Los cristianos tienen un pensamiento centrado en Jesús, tienen un pensamiento que depende del Señor y que descansa en la provisión del Señor. ¿Se sienten seguros los cristianos en Jesús? Primera de Pedro 5:7 dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Con esto no quiero decir que no existan preocupaciones. Lo que quiero decirte, mi amado hermano, es que tus preocupaciones las deposites en Jesús. No puedes vivir con ellas. El mundo vive con ellas. El mundo se aferra a ellas. Pero los que somos de Cristo depositamos en Jesús nuestras preocupaciones. Le entregamos a Él nuestras necesidades. Los hijos de Dios también sufrimos preocupaciones. La diferencia es que no nos permitimos mantenernos unidos o aferrados a las preocupaciones, a los afanes, sino que más bien le entregamos esas preocupaciones al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el segundo argumento es, en el versículo 32,
porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y me encanta, es sublime, es tremendo. Tu Padre, mi Padre, conoce nuestras necesidades y podemos descansar en ello. Uno es que los que están en el mundo y los que no tienen como Padre al Señor, es legítimo que se preocupen por esas cosas. Pero tú y yo que tenemos como Padre al Señor, no debemos preocuparnos. ¿Y por qué? Porque Él ya sabe tu necesidad, porque Él ya conoce lo que a ti te hace falta. Esta expresión me encanta porque no necesita traducción. Es sumamente sencilla de entender. Ahora quiero que te pongas en dos contextos. Uno, si eres padre, vas a poder entender esta expresión comparada. Los padres conocen la necesidad de sus hijos y saben la diferencia entre lo que sus hijos quieren y lo que sus hijos necesitan. Un padre sabe realmente esto. Lucas capítulo 11, verso del 11 al 13 dice: ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y qué tremenda reflexión hace aquí el Señor. Está diciendo, nosotros que sin comparación alguna somos malos y Dios es bueno, que sin comparación alguna podemos nosotros llegar al nivel de Dios, y siendo malos, como padres, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas atenciones a nuestros hijos. Y tú, si estás en este contexto de ser padre, sabrás que te gusta ayudar a tus hijos, te gusta darle lo que necesitan, te gusta satisfacer sus necesidades. Cuanto más nuestro Padre Celestial dará a los que le piden el Espíritu de Dios, más de Él. Pero no tan solo con ello. Un padre conoce todo lo que le hace falta a su hijo. Hoy día hablaba con Mima respecto a esto. Y le decía, ¿tú sabías? O le ejemplificaba esto. ¿Tú sabías a los 2 años qué pedirle a tus padres? ¿Te podías comunicar con ellos? La verdad es que no. Pero ¿cómo nuestros padres sabían lo que nos hacía falta? Porque nos conocían, porque había una relación, porque había un vínculo que es incomparable. Tú tienes un vínculo con Dios. Él te conoce y Él sabe lo que te hace falta y te dará lo que te hace falta. Él sabe la diferencia entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Y Él proveerá para lo que necesitas. También quizás nos dará lo que queremos. Pero lo veíamos el martes en el discipulado, que 1 Juan capítulo 5, verso 14 nos habla de que Dios nos da según su voluntad. ¿Y por qué según su voluntad? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces hay cosas que queremos, pero que no nos harán bien, sino que al contrario, nos podrían apartar del Señor, nos podrían enfriar en nuestra relación con Dios. Así que Dios es sabio en darnos lo que realmente necesitamos. Ahora, si no te basta con esto y estás en la posición de hijo, en mi caso, yo no soy padre, pero sí soy hijo, yo descanso en el entendimiento de que mis padres, en este caso mi madre, sabían lo que a mí me hacía falta. Hasta el día de hoy tengo 29 años que aún vivo en mi casa y descanso en que mi madre sabe lo que necesito. Aún descanso en ello. Qué tremendo esto, porque si eres hijo puedes descansar en el entendimiento, la comprensión de que Dios es nuestro Padre y Él provee lo que nos hace falta. Así que no importa la posición en la que quieras entenderlo, seas padre o seas hijo, podemos entender que Dios es nuestro Padre y además es nuestro proveedor. Pero todo esto nos debe llevar a algo, a una pausa. ¿Y por qué una pausa?
Porque lo que el Señor nos ha estado diciendo en el verso 30, 31, en este versículo 32, que nos va a invitar ahora también, es lo siguiente. El Señor nos está diciendo, cree en mí, confía en mí, espera, ten paciencia. Todo esto tiene un rol pasivo. Y aquí viene lo tremendo. Versículo 33 es una invitación a tener un rol activo. O si quieres llamarlo de otra manera, un rol proactivo. Esperar en el Señor, confiar en el Señor, descansar en el Señor, tener paciencia, confiar plenamente en sus cuidados. Es tremendamente bueno. Y son argumentos sumamente poderosos que entrega Jesús. Pero el Señor ahora nos dice lo siguiente, y pon atención en esto por favor porque es tremendo. Dice, más buscad. Y eso es ponte en acción. No esperes solamente, no confíes solamente, haz algo más. Y eso es ser proactivo. ¿Tenías un rol pasivo antes con esto de esperar, de confiar, de tener esta paciencia para esperar lo que Dios tenía para ti? Ahora, no tan solo quédate con esto, sino que haz algo más. Y por eso está este más. Más es una palabra que se cataloga como un adverbio adversativo, como sin embargo, o luego de. Y este adverbio adversativo está diciendo que respecto a lo anterior, ahora hay otra cosa, ahora hay algo quizás hasta mejor. Y por eso el Señor está diciendo, más buscad que el reino de Dios y su justicia. Y sobre esto quiero que reflexionemos un poco. El Señor nos está diciendo lo siguiente, aunque todos los argumentos contra el afán y la ansiedad son suficientes para combatirlo, sin embargo, o más, hay algo mejor. Busca, sale a buscar. No te quedes quieto, sale al encuentro del reino de Dios y su justicia. La mejor forma de combatir la ansiedad y el afán es mantener tu cuerpo, tu mente ocupada, en mantener tus pensamientos ocupados. ¿Y en qué los mantenemos ocupados? En buscar el reino de Dios y su justicia. En palabras bien sencillas, haz del reino de Dios tu máxima prioridad. Pero aquí quiero hacerte una alerta rápida. Esto no se trata de religiosidad. Esto no se trata de tener una vida religiosa. Y cuando hablamos de una vida religiosa, no quiero decirte que buscar el reino de Dios es orar y leer 24 horas y 7 días a la semana. No estoy diciendo que buscar el reino de Dios y su justicia es congregarte sagradamente todos los cultos de la iglesia. O que es ser sumamente caritativo, filantrópico, ayudador. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que el hacerlo te va a volver religioso. Pero no se trata de llevar una vida prácticamente aislada del mundo y controlada por estas aplicaciones cristianas de la vida. Es mucho más que eso. ¿Sabes qué es realmente buscar el reino de Dios y su justicia? Si lo piensas por un momento, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 nos hablan de este reino de Dios a través del Sermón del Monte. Si cumplimos con el Sermón del Monte, estamos aplicando en nuestras vidas y en nuestro contexto el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios, buscamos que se aplique en nuestras vidas. Y quiero darte algunos ejemplos, según Mateo 5 y Mateo 6, de cómo tú puedes buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Te acuerdas de la sal y la luz? Dios está diciéndote que para buscar el reino de Dios y su justicia, tienes que mantener tu integridad como la sal y tienes que alumbrar la vida de otros como la luz. Si quieres buscar el reino de Dios y su justicia, entonces te mantendrás íntegro contra el adulterio o contra la fornicación, que son elementos que se tocan en el capítulo 5. Si buscas el reino de Dios y su justicia, entonces vas a actuar con justicia y con rectitud.
¿Vas a ser buen hijo, buen hermano, buen padre, buen colega de trabajo, buen amigo, buen esposo? ¿Vas a hablar con la verdad? ¿Vas a mantener la integridad de tu mente y de tus pensamientos? ¿Vas a respetar tus compromisos y la palabra empeñada, tu sí va a ser sí y tu no va a ser no? ¿Vas a amar a tus enemigos y tener misericordia por ellos? ¿Vas a dar más de ti como la milla extra? Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. O si quieres te lo reinterpreto. Buscar el reino de Dios y su justicia no es más que honrar al rey de este reino. Y eso es hacer lo que le agrada a Jesús. Cuando cumples con esto, estás aplicando justicia. ¿Y por qué? El verso 20 del capítulo 5 de Mateo dice que tu justicia debe ser mayor que la de los fariseos. ¿Y cuál es esa justicia? Aplicar los principios del Sermón del Monte en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte es la constitución de este reino hermoso. Entonces, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, le honramos al rey. Hacemos lo que el rey desea. Jesús no solamente les dijo que no se afanaran, les dijo que reemplazaran el afán por otro tipo de interés o preocupación por el reino de Dios. ¿Sabes cuál es la forma de vencer un afán o un hábito o una pasión que destruye? Renunciando a ella y reemplazándola por una nueva preocupación o interés. Y lo que el Señor está diciendo, y esto es tremendo, si quieres sacar los afanes de tu vida, yo te propongo uno mejor. Preocúpate por mi reino. Preocúpate por mi voluntad. Preocúpate por obedecerme. Que esa sea tu preocupación. Si esa es tu preocupación, aquí viene lo hermoso. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, si hacemos lo que Dios quiere, la respuesta es que Él se va a preocupar de tus necesidades, que Él se va a preocupar de lo que a ti te haga falta. ¿Y eso cómo se expresa? A través de esto. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que tú necesitas, Dios las suple. Si te preocupas por el reino, el rey suplirá tu necesidad. ¡Qué tremendo es esto! Un error común es invertir esta expresión. Creen muchos cristianos que las añadiduras que anhelan o desean solamente serán alcanzadas si se preocupan por buscar del Señor, por leer más la Biblia o por orar más. ¿Sabes qué? Buscar a Dios no puede ser el medio para un fin. No puede ser el medio para que Dios te dé más, para que Dios te provea más, para que Dios te dé más dinero, para que Dios haga que aumentes tus riquezas. No podemos pensar que buscar de Dios va a bendecirnos más en esta tierra. Al contrario, que tu deseo sea buscar más de Dios. Porque eso va a terminar en dos bendiciones para tu vida. La primera es que si buscas más del reino de Dios, lo primero que encontrarás es que Dios te dará un deseo más profundo por Él. Y segundo, que ese será el fin de tus preocupaciones. En otras palabras, el anhelo por Dios debe ser la única de nuestras preocupaciones. El deseo por el Señor es lo único que te tiene que preocupar. Verso 34, para terminar. Dios nos dice, no os afanéis por el día de mañana. Si debes preocuparte, preocúpate por las cosas de hoy. Preocúpate por buscar hoy del Señor. Preocúpate por tu testimonio hoy. Preocúpate por mantener tu integridad hoy. Pero el día de hoy, la mayor parte de nuestra preocupación es por las cosas que vienen mañana. Es por las cosas que vienen en una semana más. Es por lo que va a pasar en un mes o por lo que va a pasar en un año. Esta pandemia nos ha hecho mirar tanto al futuro que estamos tan preocupados por lo que viene después y no nos preocupamos por lo que tenemos al frente el día de hoy. Y principalmente no nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que preocuparnos por las cosas en las cuales tenemos el control el día de hoy. Y por lo tanto, preocuparnos por el día de mañana es tonto y es dañino. Y finalmente el Señor nos dice, basta a cada día su propio mal. Que cada día tenga su propia preocupación.
o interés. Jesús nos recuerda de la importancia de vivir el día presente. No es erróneo acordarse del pasado o mirar hacia el futuro, hasta cierto punto, claro. Pero sí debemos preocuparnos por lo que tenemos el día de hoy. Es fácil enfocarnos demasiado en el pasado o enfocarnos demasiado en lo que viene en el futuro y dejar que cada día y su propio mal sean incluso ignorados. Dios más nos quiere decir que debemos recordar el pasado, debemos planificar el futuro, pero debemos vivir el presente. Preocupémonos por el día de hoy y por cómo debemos hacer las cosas bien para el Señor el día de hoy. Dios se preocupa de tu pasado y Dios se preocupa de tu futuro. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Así que Dios tiene todo en su control. Tiene todo en su sabiduría. Dejemos que Dios se haga del control de todo, que Dios se preocupe de las cosas y nosotros descansemos en el Señor. Ese es el rol pasivo, pero por sobre todo busquemos de su reino, busquemos hacer su voluntad y cumplir con lo que Él ha planificado para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu sabio consejo, gracias Señor, porque nos haces descansar, porque nos haces confiar en ti, porque nos permites, Señor, tener paz, gozo y tranquilidad, sabiendo que eres nuestro Padre y que tú conoces nuestras necesidades. Yo no sé, Señor, las necesidades de mis hermanos. Yo no sé qué les hace falta el día de hoy. Yo no sé, Señor, cuáles son las preocupaciones con las cuales miran el día de mañana, pero tú sí las sabes, Dios. Y te pedimos, Dios, que las suplas para que cada uno de ellos comience a preocuparse por lo que realmente importa, tu reino y tu justicia. Señor, haz de nuestra iglesia, una comunidad, una familia, Señor, centrada en Cristo, preocupada por la voluntad del Señor, preocupada por hacer y por cumplir con tus mandamientos. Ayúdanos, Dios, y te dejamos todo en tus manos, confiando que tú tienes cuidado de todo. Gracias, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendecimos tu vida, que Dios te llene de su gozo, te llene de su paz, te ayude a confiar plenamente en Él, pero por sobre todo te empuje para que tú tengas este más buscar el reino de Dios y su justicia. Créeme, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida cuando priorices el reino de Dios y su justicia. Y si se te olvidan cuáles son estas cosas que debes practicar, te invito a que veas nuevamente los videos sobre el Sermón del Monte, que leas el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo y que dispongas tu corazón para hacer lo que Dios ha planificado para ti. El día de mañana tenemos nuestro culto infantil a las 11:45 y a las 5 de la tarde nos congregamos para buscar más del Señor. Estamos felices porque ya pasamos a fase 3 aquí en Hierbas Buenas y Dios, yo sé que está preparando cosas maravillosas para nosotros. Es inminente y mi deseo es así, que nos podamos ver nuevamente, que nos congreguemos con los cuidados respectivos y cumpliendo con lo que la autoridad sanitaria ha exigido, pero estamos cada vez más cerca de poder compartir juntos. Así que les bendigo desde ya, una palabra de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Chao.